Buenas, espero que se encuentren bien. Hoy nos toca el tema entrada y salida de datos. Entonces, comencemos por entrada. Para la entrada de datos vía consola, usamos una función que ya Python nos provee, que es la función input, la cual siempre nos va a devolver un string. Por ejemplo, si yo digo input y coloco un mensaje, en este caso mi mensaje es ingrese una cadena. Este es el mensaje que le va a salir al usuario, el que va a ingresar el dato. Entonces, por ejemplo, aquí me dice ingrese una cadena. Yo le ingresé hola y si ustedes ven, me devuelve hola entre comillas, indicándome que es de tipo cadena el dato. Si ahora yo digo ingrese un número entero, y en este caso le ingresé 23, ven que me devuelve 23 como cadena. ¿Ok? Luego, si yo le digo ingréseme un número decimal, en este caso me da 43.12, pero igual input me lo devuelve como una cadena. Y si yo le digo que me ingrese un número complejo, igual me da el número complejo como cadena. Incluso podemos ejecutarlo para ir probando si es cierto. Aquí voy a decirle que adiós, por ejemplo. Cuando le doy enter, ahí input me muestra adiós como string. Si pruebo esto con número ahora y le ingreso, no sé, por ejemplo 43, ahí está, 43 también me lo devuelve como un string. Probemos con decimal. Le voy a decir ahora, por ejemplo, 54.32. Y ahí está, igual como string. Lo mismo pasa con los números complejos. 2 más 5j, por ejemplo. Ok, todo me los devuelve como string. Pero ¿qué pasa si yo quiero estos valores no como strings, sino como tipos de, digamos, como los tipos de datos que yo necesito, como un número, como un flotante y como un complejo? Bueno, como un número entero en este caso. Entonces, para recibir un tipo de datos no string, lo que tenemos que hacer es convertir el resultado que nos devuelve la función preconstruida input al tipo de dato que queremos. Entonces, para ello, encerramos la función input entre la función que convierte al tipo de dato que queremos. Eso lo vimos en el video pasado. Entonces, en este caso, yo quiero un número entero. Entonces, yo encierro mi función, o bueno, el input que yo quiero hacer para hacer la conversión. Entonces, por ejemplo, ahora sí, si yo ingreso un número, por ejemplo 45, ya no está entre comillas, ahora sí me devuelve el número que yo necesito. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con los flotantes, con los decimales. Si yo lo encierro entre la función float y yo le ingreso un número decimal, ahora sí me lo va a convertir, 34.12. Y lo mismo pasa con los complejos. Okay, si yo ahí ejecuto complex y le digo, no sé, 1 más 3j, ahí está, ya me lo devolvió. Ahora, opcionalmente, también podemos usar la función preconstruida de Python eval, la cual se encarga de convertir al tipo de dato correspondiente que me están dando. Si me ingresan un número entero, lo va a convertir a entero. Si me ingresan un flotante a flotante, etc. Entonces hagamos una prueba. Encierro mi entrada entre la función eval y lo ejecuto. Entonces, si ahora yo ingreso un número cualquiera, 45, ahí está, lo evaluó como que era un tipo de dato entero. Si yo meto ahora un valor decimal, 34,56, igual lo evalúo como decimal. Si ahora lo meto un complejo, 3 más 5j, ahí tenemos un tipo de dato complejo. Eval ya se encarga de evaluarlo por nosotros y convertirlo a ese tipo de dato. Hay que tener cuidado de que si ustedes meten un string, él va a tratar de identificarlo como una variable. Si ustedes meten un hola, no les va a devolver un string, les va a devolver la variable hola, la cual no va a estar definida y les va a tirar un error. Hagamos un ejemplo aquí.
Si yo meto hola, me dice que el nombre hola no está definido porque está tratando de buscar la variable y no convertirlo a tipo string. Hola, entonces dejemos el que estaba antes. 3 más 5j. Ok, ahora opcionalmente también podemos saber el tipo de dato con el que trabajamos. Y para ello usamos la función type. Ok, la función type, yo le paso un valor y él me va a decir qué tipo de dato es. Por ejemplo, si yo hago type de 23, él me dice que es un entero. Si digo type de 43.12, me dice float. Un type de hola me dice string. Un type de 1 más 3j me dice complex. Un type de una lista 1, 2, 3, ahí me dice que es list. Si le digo type y encierro entre paréntesis en vez de cuadrados, 1, 2, 3, ahora sí es una tuple. Si lo encierro entre brackets, me dice que es un set, un conjunto. Si, si, si ahora coloco un diccionario, llave valor, ¿verdad? Llave valor, llave valor, me dice que es dict, un diccionario. Y si por ejemplo yo uso la función eval y después quiero saber cuál fue el tipo de dato que me dieron, puedo guardar ese resultado en una variable y después ver que me da la función type. Por ejemplo, si ahora yo meto un valor en 45, ahí me dice que es int. Si ahora yo meto otro valor, por ejemplo 4567, ahí me dice que es float y así. Entonces esto me ayuda a saber el tipo de dato. Ahora respecto a las salidas, para hacer una salida vía consola usamos la función print, que es una función preconstruida de Python. La función print yo le pongo aquí uno o varios datos que yo quiero imprimir y él me lo muestra. Si hago un print de hola, ahí me lo muestra. Si hago un print de 2, ahí me lo muestra. Un print de 43,5, un print de una lista, un print de una tupla, un print de un conjunto y un print de un diccionario. También de un número complejo. Nada más coloco ahí el dato que quiero imprimir. Ahora, ¿qué pasa si queremos darle un estilo un poquito más fancy a la salida? Tenemos 4 formas de hacerlo. La primera es usar print, f y comillas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Antes de yo querer imprimir algo, lo que hago es colocar igualmente la función print, pongo una f antes de abrir comillas, que le va a decir que le voy a dar un formato, y lo que hago es colocar entre llave los valores que yo quiero, bueno, el valor que yo quiero imprimir, perdón. Por ejemplo, si yo digo num1, entonces él va a colocarme aquí el valor correspondiente guardado en esa variable. Si le digo num2, ahora me va a reemplazar este, y si le pongo aquí suma, va a guardar ahí suma. Entonces, por ejemplo, num1 vale 10, entonces todo esto va a ser reemplazado por 10. Num2 vale 20, entonces todo esto va a ser reemplazado por 20. Y num1 más num2, 10 más 20, 30. Entonces todo esto va a ser reemplazado por 30. Si yo lo ejecuto, es lo que yo esperaría de resultado. También puedo colocar operaciones, ok. Num 10, num 2 vale 20 y la suma debería darme 30. Todo esto va a ser reemplazado por la suma. Si lo ejecuto, me da el mismo resultado que antes. No necesito guardarlo en una variable. También puedo colocar valores directos, no una variable, sino que el valor que yo quiero imprimir, lo cual sería equivalente a simplemente no ponerlo, ¿verdad? Pero para que sepan que pueden hacerlo también. Si yo hago ahí, si muestro los valores, ahí está. Y también puedo hacer operaciones, ¿ok? Esto sí no es lo mismo que esto, ya que aquí me va a imprimir literalmente 10 más 20. Veámoslo, ven, 10 más 20 literalmente. Pero si yo lo pongo entre brackets, él va a realizar la operación y me va a imprimir el resultado. Ahí está, 30. La otra forma que tenemos es usar str.format. Este es un método que lleva un poquito más de trabajo que el anterior.
En este caso yo voy a colocar solo los brackets. Digamos, yo doy como el formato que va a tener primero. En este caso va a decir que algo dividido entre algo va a ser igual a algo. Y cuando yo llamo el punto format, él lo que va a hacer es sustituir cada una de las parejas de brackets por la variable en ese orden. Por ejemplo, estos primeros brackets van a ser sustituidos por num1, los segundos brackets por num2 y los terceros y el tercer bracket va a ser por tip. Si yo ejecuto esto, aquí podemos verlo, 42 entre 13 es igual a esto. Ahora, si vemos este resultado tiene como muchos decimales. ¿Qué pasa si yo quiero solo mostrar algunos? Podría usar una función de redondeo antes, pero también podría decírselo a la hora de imprimirlo. Entonces yo lo que digo es que entre paréntesis coloco lo siguiente. Coloco estos dos puntos, coloco un punto que indica que lo que voy a poner aquí son decimales. Yo le voy a decir quiero punto, tantos decimales. Solo que si yo le pongo un 3 me va a dar 2, si le pongo 2 me da 1 y así sucesivamente. Siempre me da 1 menos a la cantidad de decimales que le pongo. Igualmente se va a sustituir la primera pareja de brackets, num1, la segunda pareja de brackets, num2, y todo esto por div, solo que con la pequeña diferencia de que ahora solo me va a dar 2 decimales. Recuerden, uno antes, o uno menos de la cantidad que le puse. Ahí está, ahí me lo pone. Si le pongo 2, ahí me da 1 menos. Si le pongo más, debería darme solo 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. También puedo indicarle la cantidad de valores enteros que quiero. Pero en este caso, como solo tiene 1, perdón, solo está ahí solo el 3, no me va a afectar en nada. Veámoslo ahorita. Ven, me da el mismo resultado. Entonces puedo ponerle un punto diciéndole que coloque todos los decimales que tenga. Perdón, diciéndole que me coloque toda la parte entera así como está. Y después del punto, ahí sí, yo le indico la cantidad de decimales que quiero. Ahora también podemos aplicar porcentajes. Vean que 0.1 en porcentaje es 10%. Entonces si yo le digo ok, pásamelo a porcentaje, en este caso yo puedo poner solo el porcentaje, solo que me da muchos decimales. Entonces lo que hago es decirle .1 para que me dé solo un decimal. En este caso sí me da la cantidad de decimales que le digo. Si yo le pongo 2, me da 2 ceros y así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo pongo 0? Si yo pongo 0, ahí me quito los decimales también. Lo voy a dejar con 1, nada más. Esta es la segunda forma. ¿Cuál es la tercera forma? La tercera forma es separar cada uno de los valores mediante coma. Y lo que va a hacer Python a la hora de imprimir los datos es separar cada valor con un espacio. Entonces ahí si lo imprimo, ahí está, me separa cada valor con un espacio. Yo aquí puedo seguir poniendo valores ahí separados por coma. La cuarta forma es la concatenación. Este nos puede dar más problemas. Entonces, cuando yo hago la concatenación, todos los valores tienen que ser de tipo string. Y los que no son, hay que convertirlos, como ya vimos en el video anterior. Entonces, en este caso, yo le digo que agarre str, que agarre num, lo convierta en string y lo concatene con un más. Luego que agarre num2, lo convierta a string y lo concatene con un igual. Y luego que agarre suma, lo convierta a string y concatene con todo. A la hora de hacerlo ya me queda el resultado, que si ustedes ven las primeras dos formas que vimos son un poquito más fáciles de hacer. Hay que hacer esto porque hay que estar convirtiendo los datos y puede quedar como una sentencia muy larga. Ahora podríamos también cambiar el final de línea. Observemos el siguiente código. Si yo hago un print de esto o si lo ejecuto, vean que me da cada valor separado en una línea distinta. Cada vez que hago un print, escribe en una línea nueva. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero
imprimir en la misma línea, yo puedo cambiarlo. En líneas diferentes, yo puedo cambiarlo. Para ello hay una palabra o un parámetro que es end, que por defecto está en salto de línea. Esto es un carácter de escape de salto de línea. Ahí lo que estoy diciendo es como métale un enter al final cuando termine de imprimir. Entonces si yo vuelvo a ejecutar esto, voy a tener el mismo resultado que antes. Entonces, ¿qué pasa si lo cambiamos? Este es el que está por defecto. Ahora cambiémoslo. Pongamos este carácter de escape que significa una tabulación. Cada vez que termine de escribir este print, va a escribir una tabulación. Vean que aquí está. Luego va a imprimir 23 y agrega una tabulación. Aquí está. Luego imprime 43.12 y escribe una tabulación que está aquí escondida. No se ve porque son un montón de espacios, por decirlo así. Una tabulación son como hay una cantidad de espacios variable. Entonces, para verlo un poquito mejor tal vez, ahora lo voy a sustituir por 3 guiones. Cada vez que imprima, cada vez que este print termine, va a imprimirme 3 guiones. Cuando termine este, 3 guiones. Cuando termine este, 3 guiones. Veámoslo. Hola. 3 guiones. 23, 3 guiones. 43.12, 3 guiones. Ahora, si aún no entiende muy bien para qué sirve el salto de línea y el tab, pueden venir a este enlace y leer un poquito más acerca de. Ahora, podemos también cambiar la separación de valores. Vimos anteriormente que cada vez que yo escribía una coma, me separaba cada valor por un espacio. Esto también podemos cambiarlo con el parámetro sep. Por defecto está en un espacio. ¿Ven? Si yo lo corro, me da el mismo resultado. Estos dos son equivalentes. Al igual que este y este eran equivalentes. Entonces, si ahora yo sep digo que es un nada, por decirlo así, es un string vacío, él me va a imprimir los valores totalmente pegados, sin ninguna separación. Si yo igualmente ahora le digo que me lo separe por 3 guiones, cada valor va a estar separado por 3 guiones. Igualmente puedo decirle que me lo separe por un tab, o que en este caso me lo separe por 3 asteriscos. Y yo así puedo seguir agregando, incluso puedo hacer combinaciones de, por ejemplo, vamos a poner aquí sep y end juntos. Entonces yo podría agarrar estos de aquí, voy a copiarlos, aquí le agrego una nueva celda de código y lo que hago es escribir aquí hola 2343.12. Voy a decirle que cada uno de estos lo separe por ejemplo un punto, no, tal vez 2 asteriscos. Voy a copiar este y aquí le voy a decir que este lo separe, por ejemplo, este por 3, este por 2 y este por 1, y los guiones igual, en este caso por un guión, 2 guiones y 3 guiones. Entonces si lo ejecuto, aquí puse algo inválido, aquí me faltaron las comas. Ahí está, entonces me imprime el primer hola separado por 3 asteriscos, luego 23 separado por 3 asteriscos, luego 43.12, y como aquí estoy terminando de imprimir, entonces me escribe un guión que es el final de la línea, que es este de aquí. Ahora vuelvo a escribir hola, en este caso separado por 2 asteriscos, 23 separado por 2 asteriscos, 43.12, solo que ahora es el final de línea de este. Entonces escribe 2 guiones y luego hace este print. Entonces hace hola, en este caso separado por un asterisco, 23 separado por un asterisco y 43.12 separado por, terminado en este caso por los 3 guiones. Y eso sería todo por este video.